Hola, en el episodio de hoy les quiero dar algunos tips que ustedes pueden utilizar para que puedan predecir las respuestas en el listening test cuando estén tomando su examen del OET o IT. Hola, soy Leslie Vázquez, soy enfermera y mentora, hablo inglés y español y acompaño si quieren aprender inglés con un propósito profesional. Cuando yo empecé a estudiar inglés, una estrategia que me ayudó mucho fue aprender palabras nuevas y bueno, a medida que iba estudiando inglés también estaba aprendiendo gramática en español, entonces me sirvió muchísimo tener como ese vocabulario a la mano para practicar todo el tiempo. Entonces es súper clave que ustedes empiecen por estudiar eso, el vocabulario y la gramática, ya que esto es clave para que ustedes sean exitosos en su examen de OET. Ustedes sabían que pueden predecir hasta el 95% de las respuestas en el listening del examen OET si tienen una práctica constante y una estrategia clara. Es clave entrenar el oído y desarrollar habilidades de predicción porque esto les ahorrará mucho tiempo cuando ustedes estén tomando el test real. Es importante entrenar el oído día a día. También es muy importante escuchar activamente y reconocer esos patrones que tienen las respuestas. En el examen real ustedes solamente van a tener 30 segundos y por eso deben practicar todos los días. Se recomienda siempre que se practiquen por lo menos 2 minutos al día y empezar a reducir gradualmente el tiempo hasta poder entender como la idea principal en solamente 30 segundos. Entonces, las estrategias que les quiero compartir son las siguientes. La primera es leer las preguntas antes que suene el audio. Y esto puede sonar un poquitico tonto, pero a veces nos quedamos como pensando y no leemos lo que tenemos enfrente y cuando suena el audio ya perdimos el tiempo porque no vamos a entender lo que están diciendo y no sabemos el contexto. Entonces, es súper clave analizar el título y el contexto del texto y de pronto hacer una suposición de qué palabras o frases podrían aparecer. Esto ustedes lo hacen en el momento antes de escuchar el audio. Es súper clave. Yo haciendo la prueba, por ejemplo, para poderles ayudar a ustedes a facilitar los espacios, hice los exámenes del listening y me pareció muy difícil, por ejemplo, la parte C, donde hay una persona que habla mucho y es muy difícil como seguirle el hilo. Entonces es súper clave que ustedes lean el texto antes de escuchar el audio. La segunda estrategia que les quiero dar es estudiar vocabulario y la gramática, lo que hablaba al principio. Con respecto a al vocabulario, ayuda muchísimo que ustedes creen una lista de sinónimos. Saber, por ejemplo, diferentes términos médicos que les va a ustedes a facilitar entender el contexto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se diría dolor en inglés? Hay muchas palabras que se utilizan en el ámbito médico, pero también que lo utilizan los pacientes. Y también, por ejemplo, frases que sean asociadas a esa sintomatología. Entonces, por ejemplo, una que yo pongo es dolor del pecho, a lo que se le conoce chest pain. Hay muchas expresiones comunes y los pacientes suelen describir síntomas con frases similares, como por ejemplo la de pain que les mostré. Esto es algo que los pacientes todo el tiempo llegan diciendo, pero lo dicen de diferentes formas. Yo voy a dar como una especie de mini clase, un taller donde les voy a explicar un poco sobre el listening test, las diferentes partes y las diferentes estrategias. Y les voy a poner como una especie de tarea para que ustedes empiecen a crear ese banco de palabras y puedan empezar a buscar sinónimos de palabras similares como la de pain, que es dolor, la cual tiene otras palabras como heart, como bothering. Bueno, hay diferentes sinónimos que se los voy a contar en la clase que voy a dar. Y con respecto a la gramática, hay que ponerla en contexto. Entonces, por ejemplo, frases como work as an, cuando una persona está diciendo que trabaja de algo, lo siguiente que indica es una profesión. Entonces, es súper clave escuchar un poco para poder anticipar esa respuesta. La tercera estrategia que a mí me parece que es muy útil es tener diferentes herramientas de apoyo. Entonces, por ejemplo, el diccionario de inglés a español, español a inglés, súper clave. Hoy en día se puede utilizar las aplicaciones en el teléfono y también, obviamente, la ayuda de ChatGPT ayuda bastante. Entonces, tener como siempre a la mano un diccionario para cuando ustedes vean una palabra que les cause curiosidad, tenerla y agregarla a su lista de vocabulario, a su banco de vocabulario. La cuarta estrategia para el listening es reconocer los patrones de las respuestas. Y entonces aquí es importante que ustedes encuentren las diferencias entre los casos clínicos, las consultas del paciente y enfermero, paciente y doctor, y las conversaciones entre colegas.
porque estas son las que a ustedes les van a aparecer en el test real. Es importante identificar qué podrían decir, por ejemplo, dos colegas a lo que podría decir un paciente a un médico o a un enfermero. La quinta estrategia que les quiero recomendar es entrenar el oído con diferentes acentos. Es importante que aquí tengan en cuenta que cuando estamos aprendiendo inglés no es necesario cambiar nuestro acento, pero sí centrarnos en mejorar la pronunciación. Para mí esto es algo que aún se dificulta. Hay palabras que yo no puedo pronunciar, no lo puedo, lo practico, pero no lo puedo. Sin embargo, trabajo mucho en mejorar mi pronunciación, pero no mi acento. Cuando ustedes me escuchen hablando inglés, ustedes se van a dar cuenta que claramente no soy nativa, pero que pronuncio las palabras y ustedes las pueden entender. El examen OET incluye acentos británicos, australianos y muchísimos de la India, de Canadá. Entonces, escuchar podcasts médicos, noticias y simulaciones de consultas les va a ayudar muchísimo, es súper clave. Por ejemplo, a mí se me dificulta mucho entender el acento americano y a veces tengo que preguntarle a las personas dos o tres veces cuando no entiendo algo, pero todo es parte de la práctica. Cuando estoy viendo televisión y son películas americanas, lo que hago es poner los subtítulos en inglés para leer y poder entender un poco. También me pasa muchísimo con el acento escocés, que también me parece súper difícil de entender, y un poco con el Irish, con el de Irlanda. Entonces, para concluir, siempre recuerden tener la lista de palabras comunes, enriquecer el vocabulario, estudiar gramática, tener el diccionario a la mano y practicar 2 minutos cada día hasta lograr predecir las respuestas en 30 segundos. Recuerden Tengo mis webinars completamente gratis donde te puedo dar más información y responder todas las preguntas. Nos vemos pronto.